Vamos a la escala de Alvarado. La escala de Alvarado tiene varios criterios que suman 10 puntos. No olviden que uno de ellos es la migración del dolor que migra, dolor migratorio, o sea que estuvo en mesogástrico y luego en fosa ilíaca derecha, un puntito, ¿cierto? La anorexia o hiporexia, un puntito. Las náuseas o vómitos o ambos, un puntito. No vayan a ponerle un punto por náuseas y un punto por vómitos, ¿no? Por cualquiera de los dos o juntos es un puntito. Esto es importante. El dolor en cuadrante inferior derecho, eso es McBurney, Morris, Lesene, Lance, cualquiera de ellos, 2 puntazos. Es uno de los más importantes. Dolor al rebote en cuadrante inferior derecho, o sea, resistencia muscular, Bloomberg y demás, un puntito. Alza térmica, un puntito. No necesita ser una fiebre, una fiebre alta. Basta que sea una febrícula, una alza térmica, un puntito. Los exámenes de laboratorio, leucocitosis, más de 10.000, 2 puntazos. Eso es importantísimo. Es el estudio más importante. Y desviación izquierda, más de 5% o más de 500 abastonados, un puntito. Todo suma 10. ¿Ya? Los más importantes, como verán, son el McBurney y el hemograma, ¿no? Ahora, hay algunos alvarados que se están modificando. Al final de esta clase, porque vamos a ver el algoritmo, un algoritmo completo, pero estas modificaciones del alvarado tienden a usar solo 9 puntos. En los alvarados modificados, ¿qué se le está quitando para que no valga 10? La desviación izquierda. Hay una tendencia a no usar la desviación izquierda como criterio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el hemograma vale 3 puntos. Un hemograma positivo no debería estar por encima de un McBurney, ¿verdad? Se le da demasiado valor al laboratorio. Y ustedes saben, ya, como internos que son, lo mal que pueden estar muchos exámenes de laboratorio, ¿no? Se terminan operando un hemograma que podría estar errado. Entonces, hay una tendencia mundial a quitarle la desviación izquierda de los criterios y que solo valga Alvarado 9. Pero todavía, para efectos del examen, si es que van a dar este año, usen el clásico, para que no se confundan. Van a llegar al mismo resultado casi, pero usen el clásico. ¿Cómo se interpreta? Si tiene 1, 2 o 3 arriba, o sea, si Alvarado sale chiquito, pongan, tienen que buscar otras causas de dolor, ¿cierto? Otras causas de dolor, o sea, no es apendicitis con alta probabilidad. Ojo, mucho cuidado, no descarta abdomen agudo quirúrgico. Puede que el paciente sí tenga un problema quirúrgico, pero la apendicitis está alejada. Puede ser un quiste de pedículo torcido, puede ser un embarazo ectópico, ¿verdad? Puede ser hasta una diverticulitis de Meckel, es quirúrgico, ¿cierto? No descarta la cirugía, solamente aleja la apendicitis o buscar otras causas del dolor. Vamos al otro extremo. Si es que Alvarado sale 7, 8, 9 y 10 en adelante, están autorizados a hacer una exploración quirúrgica para probablemente hacer una apendicectomía. ¿Ya? Listo. Eso es entonces, la pregunta puede ser, ¿a partir de cuánto operan? Con 7 para arriba. El tema siempre es de los valores intermedios, 4, 5 o 6. ¿Qué hacen cuando Alvarado sale 4, 5 o 6? ¿Duda diagnóstica? No lo van a operar. Piden una tomografía, es lo ideal. Tienen que pedir la tomografía. Ahora, ustedes que ya están a punto de graduarse, dicen, doctor, en mi hospital no hay TAC, ¿cómo le voy a pedir TAC? Pero tienen que escribirlo en la historia, porque el día que Carguancho lo cite, y le diga, y le pediste esa tomografía porque mi perito dice que tenías que pedirle tomografía. No le pedí porque en mi hospital no hay. ¿Quién dice que no hay? El jefe de guardia dice que nadie le pidió, él pudo haberte conseguido, aunque sea en la clínica al costado, ¿no es cierto? Tienen que escribir una historia y que alguien les diga no hay y lo firma. ¿Ok? Si no hay tomografía, recién pueden optar por una ecografía como alternativa. Y si no tienen nada, pueden decir, doctor, en mi hospital no hay TAC, no hay eco, no hay agua, no hay nada. ¿Cierto? Si no hay nada, o los estudios son muy inespecíficos, por decir, la tomografía sale indeterminada, y dicen, entonces, ¿cómo una tomografía va a salir indeterminada si es el gold estándar? Pues, ¿qué tal si les sale, exploran con una tomografía en paciente y les sale resultados a diámetro de 6 milímetros, 6.1 milímetros, grosor de pared de 2.1 milímetros, y tiene el Alvarado del 4, ¿lo operarían así con seguridad? Le sigue generando dudas, ¿no es cierto? Es un valor muy indeterminado, está claro. Probablemente recién está empezando el cuadro. Cuando la tomografía, la ecografía salen, no son determinantes o simplemente no se lo pueden tomar por algún motivo, por falta o demás, ¿qué hacen?
observación por 12 horas. Listo, la siguiente guardia esa, ¿no? Lo dejan para la siguiente guardia, la siguiente turno. Entonces, esa es la secuencia. Si sale chiquito apendicitis, Alvarado, buscan otras causas. Si sale grande, lo operan. Y si sale indeterminado, intermedio, tomografía, estudios de imágenes, idealmente TAC. Y si no hay estudios de imágenes o no ayudan al diagnóstico, observación por 12 horas. ¿Ok? Listo. Y luego de 12 horas tienen que reevaluar su Alvarado, ¿no es cierto? Tienen que volver a hacer el score. Luego de 12 horas, ¿a partir de cuánto de Alvarado deciden operar? Mayor o igual a 4. Con mayor o igual a 4, en el algoritmo original, es indicación quirúrgica. ¿Ya? Listo. Entonces, Alvarado dice con cuánto operan, de 7 a más al inicio, o de 4 a más, si es que lo han dejado en observación por 12 horas. ¿Está bien? Una forma de decir observación por 12 horas es de esta manera. ¿Qué necesitan para recalcular Alvarado 12 horas después? ¿Qué estudio? Un nuevo hemograma, ¿no es cierto? Entonces, una forma de decir esto de observación por 12 horas es justamente hemograma en 12 horas, para recalcular su Alvarado. A veces no les va a venir tan bonito como observación por 12 horas. Nuevo hemograma en 12 horas. Y eso indirectamente está diciendo que necesitan recalcular su Alvarado. ¿Ya? Listo. Diagnóstico diferencial ahí a la derecha, adenitis mesentérica, diverticulitis de Meckel, la lista, ustedes se saben como 100 diagnósticos diferenciales probablemente. El más importante de todos, el más frecuente de todos es la adenitis mesentérica, es el más frecuente. Pero ¿qué datito siempre con qué datito siempre viene su paciente con adenitis mesentérica? ¿Estuvo con tos o estuvo con catarro, con diarrea, qué sé yo, en días previos? Tos, catarro en días previos, ¿ya? Estos pacientes hacen linfocitosis principalmente, no hacen desviación izquierda porque no es bacteriano, es principalmente linfocitos. ¿Okay? Muy bien. La diverticulitis de Meckel es otro diagnóstico diferencial frecuente. La diverticulitis de Meckel es más frecuente aquí tienen cuidado, en jóvenes aproximadamente de entre 15 a 20 años, 25 años. Hago un paréntesis. Meckel, seguramente quienes están tratando por pediatría lo han visto, qué sé yo. El divertículo de Meckel es un problema que aparece en los niños, es congénito, ¿no es cierto? Remanente del conducto onfalomesentérico. ¿En qué porcentaje de la población está? En el 2% de la población mundial, ¿verdad? Ahí la regla de los 2% de la población mundial. ¿Ya? ¿Cuál es la principal manifestación del divertículo de Meckel? El sangrado, la hemorragia, en niños de 2 años aproximadamente. Pero la otra forma de manifestación es la itis del divertículo, la diverticulitis. Y eso no es frecuente en niños de 2-3 añitos, es más frecuente en jóvenes, ¿ya? Un poquito mayores. El embarazo ectópico roto es siempre un diagnóstico diferencial. ¿Qué datitos tienen que darles para determinar que es un embarazo ectópico? Suele ser de inicio súbito, ¿cierto? Sobre todo cuando se rompe, es súbito, no es progresivo como la apendicitis. Suele ser súbito. ¿Qué más? Siempre les tienen que dar el datito de amenorrea, ¿no es cierto? Tiene que haber amenorrea para sospechar de un embarazo. Listo. Son los 3 principales, sobre todo relacionados a qué cosas les pueden preguntar, como caso clínico para un diagnóstico diferencial. ¿Ya? Listo, el resto, torsión testicular, litiasis, neumonía, estoy seguro que ustedes se saben muchos más. Gastroenteritis, las púrpuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. El tratamiento de la apendicitis, probablemente ustedes me imagino que diario deben estar leyendo unos 10 artículos, ¿no? De decir novedades, información nueva. Así que deben haberse encontrado con el dato de que la apendicitis se trata de forma antibiótica en muchos lados, solo con antibióticos, ¿verdad? Sí es posible. ¿Se pueden tratar ciertas apendicitis solamente con antibiótico terapia? Sí se puede, hasta vía oral incluso, sí se puede. Hay estudios, hay metaanálisis, existen. Y seguramente dentro de unos años ya en las guías van a estar, peruanas también incluso, van a estar manejo antibiótico de tales casos. Pero bueno, para efectos del examen, eso todavía no lo apliquen. La apendicitis sigue tratándose con apendicectomía y punto. En todo caso, solo como un pequeño paréntesis, ciertas apendicitis en fases no complicadas y que no sean causadas por coprolito,
pueden tratarse con antibióticos, pueden tratarse, ¿ya? Si no, en general, tratamiento quirúrgico, punto, apendicectomía. Al cortar el apéndice, puede ser el tipo de cierre del muñón, puede ser a muñón libre, si es que la base está en buen estado, ¿verdad? Base ok, a muñón libre. O sea, lo amarran, ¿no? Cortan su apéndice, y lo amarran, y hacen su nudillo, esa es la tenia, ¿ya? Lo usual es hacer esto, ¿eh? Algunos lo invaginan, ¿no? Algunos lo invaginan hacia adentro y lo amarran, hay formas. Pero la cosa es que el muñoncito lo amarran y queda sueltito, ¿ya? Si es que la base está dañada, si la base está en mal estado, ¿qué hacen? Lo jaretean, ¿verdad? Su jareta invaginante o sutura en bolsa de tabaco, como también lo llaman, ¿verdad? Bolsa de tabaco. ¿Listo? Si es que se trata de una peritonitis, las peritonitis, ya la irritación del peritoneo, la presencia de pus y demás, siempre su apendicectomía y su antibiótico terapia. La antibiótico terapia mínimo por 5 a 7 días en promedio, ¿ya? ¿Y de qué lo acompañan? Ahí están los puntos suspensivos. Si es que es una peritonitis localizada en la cual la pus solamente está en un cuadrante, ¿no es cierto? Si solamente está en un cuadrante, hacen un drenaje. Si es que se encuentra en 2 o más cuadrantes del abdomen, o sea es generalizado, tienen que hacer lavado de cavidad. Muy bien. ¿Por qué a las localizadas no le lavan la cavidad? Porque si le echan chorritos de agua, lo van a diseminar peor, ¿no es cierto? Lo van a convertir en generalizado. Entonces a las localizadas solamente le colocan un drencito, un dren laminar. Esos drencitos, esos Penrose, esos naranjitas, esos, ¿no? Si no hay Penrose, esas cosas, aunque sea un guante cortado le pongan, ¿no? Algo, pero tiene que drenarse el locus. Y en las generalizadas tienen que lavar la cavidad. ¿Con cuánto de líquido? Probablemente en sus hospitales, quienes ya estén rotando, tienen reglas, dicen no, con tantos litros, con 5 litros mínimo, depende del kilo de peso, hay fórmulas, olvídense. Siempre les cuento, cuando yo hice mi internado, el cirujano de mi pabellón decía, doctor, ¿con cuánto agua? Hasta que te lo puedas tomar, decía, ¿no? Y ya, o sea, significaba hasta que esté limpio. Así que esto de la cantidad es completamente relativo. Muy bien, entonces, lavadito de cavidad. Ahora, estos conceptos se aplican mucho para el examen, pero ya están siendo reemplazados en su totalidad con la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Porque si hacen laparoscopía en una localizada, tienen que lavar la cavidad. Si están viendo directamente en la pantalla, ahí está la colección de pus, lo aspiran y lo lavan, lo aspiran, lo lavan, lo aspiran, ¿no es cierto? Hasta que esté completamente limpio, ya no necesitarían ningún dren. Si está bien lavado, ya para qué van a dejar dren. Si dejan dren es porque su conciencia debe estar medio sucia de que no lo han lavado bien. Pero esos conceptos ya entran con la laparoscopía y deben ir reemplazando lo que estamos haciendo. Lo que ponemos acá es una guía muy general, muy clásica, que es como todavía se puede poner en el examen, ¿ya? En todo caso, ya para ir adelantándonos un poquito de eso, si es que la cirugía laparoscópica no tiene sentido dejar drenes, porque están viendo, en la pantalla, mira, hay un bacteroides, agárralo, ¿no? Hay un E. coli, lo agarran, la pueden dejar completamente limpio, la cavidad. Entonces la laparoscopía ya no justifica usar drenes. Pero bueno, en general, esto de acá, lavado, drenaje, lavado de cavidad. Otro concepto en las generalizadas, además de lavar la cavidad, es que se suele, no sé si todavía lo hacen, en mis tiempos todavía lo hacían, ya en mi hospital ya no lo hacemos, ya nadie lo hace, la herida se deja abierta, ¿verdad? Se deja abierta la herida, incluso algunos ya le ponen azúcar, sustancias osmóticas y todo, ¿no? Hiperosmolares, ¿no? Para matar a los bichos, no sé. También hay lo clásico es dejar la herida abierta, para cierre. ¿Por qué intención? Por tercera intención, ¿no es cierto? Dejarlo abierto unos días para que lo cierren de forma diferida. Esto ya no se aplica mucho. De hecho ya está demostrado que si dejan la herida abierta, cerrar la herida tiene mejor pronóstico. Cierran la herida y la vuelven a abrir solamente si es que se infecta. Entonces es mejor reabrir la herida en el 10%, 5% de pacientes que se van a infectar que dejarla abierta en todas. Trae menos estancia hospitalaria, menos costos y ya. Esto ya ha sido influido hasta por la economía en salud, diferentes conceptos. Bien, entonces localizadas, drenaje, generalizadas, lavado de cavidad y herida abierta como concepto general clásico. El manejo de las masas apendiculares, si es que estamos hablando de abscesos, todo absceso, todo chupo, se drena, ¿cierto? Los abscesos requieren drenaje, idealmente percutáneo, pero eso es teórico, ¿no?
No creo que haya un radiólogo de guardia para drenaje tomográfico en un hospital todos los turnos, ¿cierto? Así que en general los abscesos requieren drenaje percutáneo o quirúrgico, o sea, pueden drenarlo abriendo la barriga, pero drenaje a fin y a cabo. Y los plastrones, idealmente manejo antibiótico, ¿ya? En ambos casos, para ambos, tanto para abscesos como para plastrones, la apendicectomía es diferida. O sea, se hace más o menos a los 2 o 3 meses. Muy bien. 2 o 3 meses. Listo. ¿Cuál es el riesgo de que en esos 2 o 3 meses de esperar su cirugía, su apendicectomía, vuelvan a hacer apendicitis? Por decir, ya están son internos de repente, están en el salud, ¿no? Y manejan su plastrón, le dan su antibiótico terapia y le dicen, listo, toma tu cita para consultorio. Por ejemplo, ve su cita en 10 años, dicen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el riesgo de que esos 10 años vuelva a ser apendicitis? Eso sí lo deben saber, 10%. El 10% de riesgo de apendicitis recurrente, recidivada, en pacientes en los que no se les ha sacado el apéndice. Listo, situaciones especiales en niños. ¿Qué particularidades tienen los niños con apendicitis? Los niños no hacen cuadros típicos, cronología de Murphy, nada de esto. Los niños hacen de frente obstrucción intestinal. El niño no viene con migración del dolor, con masburro ni nada. El niño viene vomitando y distendido, punto. Esa es una probable apendicitis. ¿Ya? Las gestantes, ¿cuál es el datito? Bueno, en las gestantes tampoco hay cuadro típico, porque el apéndice no está en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Está ocupado el abdomen por el útero grávido. En gestantes el cuadro es atípico también. El estudio que deben hacer siempre es una ecografía y posteriormente una resonancia, si es que tienen dudas, nada más. Si la ecografía lo diagnostica, punto, listo. Ahora, las cirugías en gestantes deben ser lo más pronto posible, ¿verdad? Porque saben ustedes que un cuadro inflamatorio, infeccioso en el abdomen puede desencadenar las contracciones, puede desencadenar un parto prematuro, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes harían esto en una gestante? Observación por 12 horas si es que su ecografía sale dudosa. No, ¿verdad? Si la ecografía sale dudosa, si no sale negativa contundentemente, ¿quién esperaría 12 horas en una gestante? Eso es peligroso porque puede desencadenar el parto. Entonces, en gestantes, si tienen dudas diagnósticas, pueden hacer exploraciones laparoscópicas, idealmente laparoscopía, pero como exploración, ¿no es cierto? Listo, entonces gestantes, igualito, si es que tienen duda diagnóstica, no tienen resonador y su ecografía es muy dudosa, hacen laparoscopías, no laparotomía. La parotomía es abrirle la panza, ¿no? La laparoscopía es entrar con camarita por una parte del abdomen, usualmente el ombligo, podría ser cualquier otra parte. Laparoscopías, ¿ya? No olviden que la gestación no es contraindicación para la laparoscopía, se puede hacer, por más que esté grande la pancita. Ya no necesita mucho espacio para operar un apéndice, un pequeño espacio y punto. Si un traumatólogo, así todo tosco, albañil, puede hacer una artroscopía, puede poner su endoscopio en una articulación que mide 2 milímetros para suturar un menisco, ¿no es cierto? ¿Por qué no podrían entrar en la barriguita de una gestante en un pequeño espacio? ¿No es cierto? Entonces, el espacio no debería ser un problema. Además que, si es que ustedes le hacen una laparotomía Rockefeller, de Mapurna, esas cosas que hacían antes, al abdomen, le cortan la pared y después la sutura se va a abrir porque está tenso, ¿no es cierto? Entonces tienen que preferir sutura chiquitititas, espacios chiquitititas. Bueno, datitos de las gestantes. Lo que les pueden preguntar en gestantes, ¿qué estudio tomarle? Su ecografía siempre primero, eso es lo básico. Listo, toda apendicitis puede llevar a una peritonitis. Los tipos de peritonitis pueden ser primarias, secundarias o terciarias. ¿Cuál es la diferencia? La peritonitis primaria es que la peritonitis, la irritación del peritoneo nace de forma primaria ahí mismo, en el abdomen. Una peritonitis primaria puede ser espontánea. ¿Ya? En la peritonitis primaria no hay apertura visceral. No hay apertura visceral, en principio. Segundo, como no hay apertura visceral, no hay perforación ni nada, los gérmenes entran desde la piel. Por lo tanto, ¿qué tipo de gérmenes son? Gram positivos. ¿Ok? Suelen ser estafilococos, estreptococos. Y el tratamiento de una peritonitis primaria es solamente antibiótico terapia, nada más.
En cambio, en las peritonitis secundarias, su propio nombre lo dice, son secundarias a algo. ¿Y cuál es ese algo que origina esta peritonitis secundaria? Las perforaciones viscerales. ¿Y qué cuadros perforan? Las apendicitis, las diverticulitis, las colecistitis, o sea, suele ser secundario a un problema de inflamación de una víscera. ¿Y cuando se perfora una víscera sale un solo germen? No, ¿verdad? Salen miles de especies. Entonces es multigermen, polibacteriano, de diferentes maneras lo pueden decir. Y estas de acá siempre necesitan tratamiento quirúrgico. No solo para solucionar la peritonitis, lavarla, drenarla, sino para sacar el órgano que está ocasionando esta peritonitis, ¿no es cierto? Listo, entonces peritonitis secundarias siempre son de manejo quirúrgico. Y las peritonitis terciarias son aquellas en las cuales, ya cualquiera de las anteriores, primaria o secundaria, pero que es recurrente, recidivante, ¿okay? Reaparece. Puede ser, por ejemplo, una secundaria, una peritonitis secundaria que ya lo operaron, ya le han dado sus antibióticos, de repente el paciente regresó, su peritonitis no cede, ya lo operaron y todo, pero no cede la peritonitis. Ya le han dado todos los antibióticos posibles, ¿no? Ertapenem, colistina, linezolid, todo le han metido. Baigón, un poco más le meten a su abdomen. Pero no mejora su cuadro peritoneal. Entonces, ¿de qué tienen que sospechar? De hongos. Las peritonitis terciarias suelen ser hongos los causantes. ¿Y quiénes tienen hongos? Los inmunosuprimidos. Probablemente ese paciente está inmunosuprimido, nadie se dio cuenta, y tiene una infección fúngica. ¿Ok? Listo. Las peritonitis más frecuentes, por lo tanto, ¿cuáles son? Las secundarias, ¿no es cierto? Secundarias ¿a qué? A una apendicitis usualmente. Lo más usual es que sea por apendicitis. Muy bien. Ahora, las peritonitis secundarias, luego de drenarlas, lavarlas, sea cual fuere el tratamiento que han hecho, puede generar abscesos residuales, abscesos intraabdominales residuales. ¿Y cuál es la localización más frecuente de los abscesos en el abdomen? El espacio subfrénico, o sea, debajo del diafragma. Más que Morrison, más que Douglas. ¿Y eso por qué? Por la posición que adopta el paciente después de una cirugía. Después de que operan a su pacientito, ¿cómo está? Mira, su paciente, no sé qué he hecho, pero la idea es que está así, ¿ya? Está su pulmón, su diafragma, su hígado, ¿no es cierto? Su riñón, su útero de repente más abajito, ¿ya? Es un tronco. ¿Se entiende, no? Está de costadito el paciente. Está echadito después de la cirugía. Ya, y cuando está echadito después de la cirugía, no ve que se para solamente y eso, para ir al baño a veces. Está echado 2-3 días ahí postrado. Si es que ha habido una peritonitis por gravedad, por un criterio de declive, ¿dónde se alojan la mayor cantidad de abscesos? Acá, entre el hígado y el diafragma, en ese repliegue de peritoneo, en ese espacio. Porque el espacio de Morrison, que está entre el hígado y la suprarrenal derecha, está más arriba. Y el espacio de Douglas, que está relacionado a la zona rectouterina, está también más arriba. Entonces, ¿cuál es la zona más baja? Aquí, ¿no es cierto? Esta de acá, el espacio subfrénico. Por eso acá se alojan los líquidos residuales y ahí se forman abscesos. Sea cual fuere la causa, no importa que haya sido apendicitis, diverticulitis, colecistitis, lo que sea, se acumulan ahí los líquidos. ¿Ok? Listo, entonces la localización más frecuente de abscesos es la zona subfrénica. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Las peritonitis previas. ¿Y cuál es la causa más frecuente de peritonitis? La apendicitis. Por lo tanto, ¿cuál es la causa más frecuente de abscesos subfrénicos? La apendicitis, pues, ¿no? Listo. ¿Cómo se drena un absceso? ¿Cómo se trata un absceso? ¿Cómo se diagnostica primero? Por tomografía. ¿Y cómo se trata? Con drenaje. Punto. Listo, con esto cerramos el tema de las apendicitis. El último datito que nos falta es ¿cuál es la complicación más severa de la apendicitis? Complicación, las pileflebitis. Arriba donde hay espacio en blanco, ahí lo voy a colocar. Ahí nos ha quedado un cuadradito. Complicación más grave de la apendicitis no es la peritonitis, es la pileflebitis o tromboflebitis portal, ¿cierto? Porque el apéndice infectado envía trombosépticos al hígado por vía portal. Tromboflebitis portal o pileflebitis. La más grave, la más severa de todos. Más que un plastrón, más que una peritonitis, más que cualquier cosa. Listo. Cerramos entonces nuestro apendicitis, peritonitis y demás. Cambiamos de tema.
Enfermedad diverticular. Los divertículos ahí cambiamos de temita. Los divertículos son protrusiones de la mucosa y la submucosa, ¿ya? Protrusiones de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular que está ausente, o sea, al intestino, ven que la pared del intestino tiene ciertas zonas de debilidad, eso es normal, porque por algún lado tienen que penetrar las arterias que la irrigan, ¿no es cierto? Justo donde entran las arterias que irrigan los divertículos, ahí se debilita el músculo. Ven que el músculo pierde continuidad en esos huequitos, se debilita, y cuando aumenta la presión, cuando algo lo empuja desde adentro, acá, protruye una masita, ¿ok? Hay una protrusión, eso es un divertículo. Listo. ¿Cuál es la zona más frecuente de protrusión de estos divertículos? La zona del lado del mesenterio, o sea, este es un corte del intestino, el mesenterio está de ese lado, por lo tanto es el lado mesentérico, ¿no es cierto? Mientras al otro lado está el borde antimesentérico. ¿Dónde se encuentran con más frecuencia? Si se dan cuenta, en esta mitad, de este lado. Por lo tanto, los divertículos del colon, que es de los que vamos a hablar, se encuentran sobre todo en la zona mesentérica. Esa es su ubicación usual. Porque justamente, si por esa zona está entrando el mesenterio, la irrigación, justamente por esa zona es donde están penetrando las arterias, ¿no es cierto? Por esa zona es donde entra la irrigación de la pared intestinal. Entonces, es en esa zona donde se da la debilidad de la pared. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, por ahí protruyen más. ¿Y qué capa muscular le falta a esos divertículos? Muscular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente es por una zona de debilidad muscular por donde protruye. Se le hace un huequito el músculo y por ahí sale el divertículo, la mucosa, la submucosa. Entonces, ese divertículo no tiene capa muscular, ¿ya? Por el concepto de por dónde protruye. Listo, entonces cuando revisamos las generalidades, ¿qué cosas son los divertículos? Son protrusiones de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular, la cual está ausente. Entonces, la capa muscular se encuentra ausente. Eso es pregunta de examen. ¿Dónde se ubican? Entre la tenia mesentérica y una tenia antimesentérica. ¿Qué es eso? Para esto deben recordar dónde se encuentran las tenias. ¿Cuántas tenias hay en el colon? 3, ¿no es cierto? 2 antimesentéricas. Notan acá tenia, parecen las orejitas de Mickey Mouse, ¿no? Una tenia acá y otra tenia acá. 2 tenias en la zona antimesentérica y una tenia en la zona mesentérica. ¿Ok? 2 y 1. ¿Dónde están los divertículos? Una forma de decir es que están del lado del mesenterio, del lado de la irrigación. Pero si lo ubican respecto a las tenias, vean que están por debajo de estas 2 tenias. ¿Estas son mesentéricas o antimesentéricas? Antimesentéricas, ¿no es cierto? Y todos los divertículos están debajo de esas 2 tenias. Si se dan cuenta, arriba no hay nada. Los divertículos del colon se ubican sobre todo debajo de las tenias antimesentéricas. Y otra forma de describirlo es, siempre están entre una tenia antimesentérica y la tenia mesentérica. ¿Se entiende? Listo. O sea, en este espacio entre estas 2 tenias, entre una anti y una mesentérica. Al otro lado también, entre una anti y una mesentérica. Diferentes formas, hemos dicho ahora como 4 formas de describirla. Si tienen clara una memoria fotográfica dónde se ubican las tenias y dónde están los divertículos, no van a tener ningún problema en responder, sea cual fuera el juego de palabras acá, ¿ya? Entonces está entre una tenia mesentérica y una antimesentérica. Suelen ser adquiridos. ¿Y cuál es la causa que generan esos divertículos? El estreñimiento crónico, ¿cierto? Ya está. Suelen ser adquiridos por estreñimiento crónico. ¿De qué maneras se puede complicar una enfermedad diverticular? Su principal forma de complicación es la hemorragia. Es la forma más frecuente de manifestación de los divertículos. Frecuente en mayores de 50 años, porque a más de 50 años ya empiezan a debilitarse más los tejidos, entonces protruyen. Es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. Es un sangrado masivo. ¿Por qué? Porque lo que sangra en el divertículo, ¿qué cosa es? Ven que protruyó. ¿Y qué es ese rojito? Es una arteria. Y si se rompe, si se daña, si se ulcera, si algo pasa con ese divertículo, va a sangrar a chorros, porque es una arteria, ¿no es cierto? A diferencia de la hemorragia por hemorroides,
Las hemorroides también sangran, pero las hemorroides son plexos venosos. La vena sangra con poca presión. Un divertículo dispara, ¿cierto? Entonces, es una hemorragia masiva, puede llevar al shock. Clínica, sangrado rectal, ahí nos ven la fotito, la cantidad de sangre que puede salirle a un divertículo, al huequito. Diagnóstico, ¿cómo confirman una hemorragia? Por colonoscopia. La confirmación es colonoscópica. Y el tratamiento es totalmente conservador. La mayoría de divertículos hemorrágicos paran solitos. O sea, muchas veces no tienen que cauterizarlo, nada. Pero tienen que ir reponiendo volumen, ¿no? O sea, a veces hasta hacer transfusiones sanguíneas. Pero suele parar solito. ¿Ya? Listo. El término diverticulosis, la palabra osis que está arriba, osis, solamente significa presencia, hallazgo de divertículos. No significa nada de complicaciones, nada en absoluto. Simplemente hallazgo de divertículos. Epidemiología, o sea, ¿en quién es frecuente? En el sigmoide. ¿En qué parte? En el sigmoides. Es la zona con más divertículos. Asociado a estreñimiento crónico y debilidad de la pared intestinal. Estamos resaltando lo que suelen a veces preguntar, ¿no? Con más frecuencia. Suele ser asintomático. Si les dicen osis, el sufijo osis significa simplemente hallazgo y presencia. No significa nada más que el hallazgo de divertículos. Suelen ser asintomáticos. Diagnóstico, colonoscopía o radiografía de colon con enema. La imagen, en una radiografía de colon con enema van a encontrar esto, ¿no? Un montón de globitos. Ya, un montón de divertículos. ¿Ok? Esta es una imagen típica radiográfica con contraste de la diverticulosis. Ahora, no olviden que suele ser este diagnóstico de la diverticulosis casual, o sea, el paciente era asintomático, por eso es osis. Si hubiera tenido dolor sería itis, ¿cierto? Es casual. Estaban haciendo otra cosa, de repente un tamizaje de cáncer de colon, alguna colonoscopia por otro motivo y se encontraron de casualidad con divertículos, que no son la causa de su problema. Entonces, ¿cómo lo definen? Como diverticulosis. O simplemente enfermedad diverticular no complicada, porque no tiene ningún tipo de complicación. Tratamiento, nada. Si es asintomático, si no molesta, observación. ¿Ok? Podrían usar AINES, algunos salicilatos, podrían usar AINES para evitar que en algún momento se compliquen, para reducir el riesgo de malignización. La aspirina es de ayuda, la mesasalacina, que es su primo, también. Los AINES en general reducen la posibilidad de que el divertículo malignice. ¿Ya? Listo. Y vamos a las itis, las diverticulitis, que es lo que más nos interesa de esta lámina. La diverticulitis es justamente, la itis es la inflamación del divertículo, porque la base se está inflamando probablemente, la base se está obstruyendo. Suele ser también en mayores de 50 años. El sigmoides nuevamente es el más afectado. Se obstruye la base, obstrucción de la base, igual que la apendicitis. La clínica, dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Esto es lo más característico. Es como decir la fosa ilíaca izquierda, tiene Maburney del lado izquierdo. O sea, todo lo que hemos hablado de apendicitis, simplemente un espejito al lado izquierdo, ¿ya? De lo que era derecho al lado izquierdo ahora. ¿Ok? Listo. Dolor en el lado izquierdo. De hecho, en los exámenes, cuando les ponen un caso clínico en los que haya dolor en el lado izquierdo, esto es una apendicitis, una diverticulitis, hasta que no se demuestre lo contrario. Puede haber palpación de masas. Dolor en el lado izquierdo y se palpa una masa, eso es una diverticulitis. El diagnóstico se hace con tomografía. TAC, igual que la apendicitis. Así que hasta ahora es igual todo, nada más que del lado izquierdo. Está contraindicado el uso de radiografías con enema, con contraste, sobre todo en casos de más de 24 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las vísceras a las 24 horas? Lo vimos en la apendicitis. Se tienden a perforar. Entonces no pueden meter contraste en el colon, en un colon que podría estar perforándose. ¿Ok? Listo. El tratamiento depende de la clasificación de Hinchey, que lo tienen abajo. ¿Ok? Y las complicaciones lo vamos a ver luego de eso. Vamos al tratamiento según Hinchey, según los criterios. Hay 4 grados de diverticulitis. El grado 1 de diverticulitis, que dice abscesos pericólicos. ¿Qué significa eso? Vean, acá hay muchos divertículos, ¿no? En esta radiografía. Uno de esos divertículos, uno de ellos, se obstruye en su base. Y hace lo que fuera, como si fuera una apendicitis, ¿no? Sigue la misma secuencia. Sigue su fase congestiva, su fase supurada, su fase necrótica. Sí, sigue el mismo camino, que la misma secuencia. ¿Ok?
Hinchey los agarra cuando ya empiezan a formar abscesos. Y el Hinchey 1 dice absceso pericólico. ¿Qué cosa es eso? Absceso pericólico. Absceso pericólico se refiere a absceso pericólico cuando la base del divertículo está obstruida de repente por un coprolito, ya empieza a inflamarse, se perfora, ya está dañado el divertículo y empiezan a formarse abscesitos, pero cerca al colon, o sea, cerca al divertículo, cerca al colon. Abscesos pericólicos, por eso se llama. Ese es el Hinchey 1. Microabscesitos, de repente tejido fibrinoso nada más alrededor. El Hinchey 2, ¿qué cosa es? Ya aprovechando la imagen, Hinchey 2 ya son abscesos a distancia. Abscesos retroperitoneales, abscesos pélvicos, abscesos intraabdominales, en diferentes lugares. Ya no es pericólico, son más grandes y más alejados. Esa es la diferencia. Entonces, por eso decimos acá, Hinchey 1, absceso pericólico. Hinchey 2, abscesos intraabdominales, pélvicos, retroperitoneales. ¿No es cierto? Ya está. Hinchey 3, 4 son peritonitis. El grado 3, peritonitis purulenta, y el Hinchey 4, peritonitis fecaloidea. El tratamiento es distinto para cada uno de estos casos. En el Hinchey 1, es simplemente manejo antibiótico. Si hay abscesos pericólicos pequeñitos, antibiótico terapia, nada más, no se opera. Hinchey 2, si hay abscesos más importantes, abscesos pélvicos, retroperitoneales, abscesos a distancia, vendría a ser un Hinchey. ¿Qué hay que hacer, perdón? Hay que drenar los abscesos. Sobre todo si es que son grandes, ¿no? Si son chiquitos podrían usar la antibiótico terapia, pero en general, drenar. Si son Hinchey 3, si hay peritonitis, Hinchey 4, cualquier caso de peritonitis, a estos dos casos sí ya son quirúrgicos. En Hinchey 3, 4 hay que hacer cirugía. ¿Y qué cirugía se hace? Resección intestinal. Resecan el segmento de intestino que tiene el divertículo. O sea, en nuestro divertículo que hicimos hace un ratito, ahí está el divertículo, el divertículo está dañado, está perforado, está ya con peritonitis, ya se ha diseminado todo. Entonces se corta un lado, se corta el otro y resecan ese segmento de intestino que tiene el divertículo inflamado. ¿Ok? Listo. Y como se quedan con dos extremos de intestino, van a tener que decidir si lo anastomosan o lo ostomizan, ¿verdad? Listo. Entonces, en ambos casos, en caso 3-4, hay que hacer resección intestinal. Y dado que es el sigmoide es lo más afectado, sigmoidectomía es una opción absolutamente válida. Listo. En ambos casos, o anastomosis o colostomía, dependiendo del estado de los cabos intestinales. Y esto ya lo conocen bastante, ¿no? Si es que no hay gangrena de los cabos, los extremos que les quedan no están gangrenados, lo anastomosan. Pero si están gangrenados, no pueden anastomosar. ¿Qué hacen? Colostomía. ¿Y qué tipo de colostomía se hace? Harman, ¿no? Si alcanzan a verlo ahí, su cabo proximal ostomizado, cabo distal cerrado. Ya esta colostomía lo recontraconocen. Ostomización de la parte proximal y cierre de la parte distal. ¿Ok? Bien, ahora, este criterio de la gangrena y demás es muy relativo. No se dejen llevar solamente porque si hay o no hay gangrena, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si les dicen, tienen un Hinchey 3, peritonitis purulenta? Los cabos del intestino no se encuentran gangrenados, se encuentran en buen estado. Pero el paciente tiene albúminas de 1.5 y está anémico, por decir. ¿Anastomosarían con un paciente con albúminas de 1.5? Ni hablar, ¿no? Ni hablar, o sea, olvídese, eso se va a abrir de todas maneras, a pesar de que sus intestinos no estaban gangrenados, ¿ya? Y así, entonces, no solamente la gangrena, eso es muy limitado. En general, intestinos que no hay condiciones para anastomosar, no anastomosan, prefieren una colostomía. Hipoalbuminemia, malnutrición, sepsis, hipoxia, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aseguran, lo colostomizan y se acabó. Depende en general del estado general del paciente y del estado general del intestino. Entonces, en una anastomosis, hacen anastomosis cuando hay buenas condiciones para anastomosar. Y hacen colostomía cuando hay malas condiciones, no solo del intestino, sino también del paciente. ¿Ya? Listo. Cerramos las itis. Arriba decía complicaciones. Complicaciones frecuentes de la diverticulitis. Obstrucción intestinal. Puede formar fístulas, esto es importante. ¿A dónde van las fístulas con frecuencia? A la vejiga. Fístulas colovesicales.
Además pueden malignizar cuando cronifican, cuando hay divertículos así muchos a largo plazo, pueden hacer cáncer, tienen riesgo de malignización, pueden malignizar. Listo.